Hola a todos, yo soy Laines, soy ilustrador digital y diseñador gráfico. Bienvenidos a este nuevo curso de Creana de Adobe Illustrator desde cero, donde nos enfocaremos más en la ilustración digital. Este curso está dividido en 6 módulos. En este primer módulo haremos una breve introducción al curso, le presentaré mis trabajos y referencias que pueden servir como inspiración en la creación de sus proyectos. En el segundo módulo trataremos conceptos básicos sobre el dibujo y la ilustración, que nos servirán para comenzar nuestro proyecto. En el tercer módulo ingresaremos al programa de Adobe Illustrator, donde conoceremos la interfaz y las principales herramientas para la ilustración. En el cuarto módulo iniciaremos la parte práctica de la ilustración vectorial y veremos algunos tips y teorías de luces y sombras. En el quinto módulo entraremos de lleno ya a la creación de nuestros 3 personajes, desde el moodboard, bocetos, delineado, colorización, sombras y brillos, y acabaremos texturizando. Y en el sexto módulo veremos los detalles finales para la presentación de nuestro proyecto. Así que nos vemos en la siguiente clase, donde hablaré más de mis trabajos y explicaré más a fondo el proyecto final. Para nuestro proyecto final vamos a realizar una serie de ilustraciones de un tema en específico. El tema es libre y lo vamos a hacer desde cero. Esto quiere decir que desde buscar referencias hasta hacer los acabados finales en Photoshop. Porque el proyecto en sí no consiste en solo redibujar bocetos. Los bocetos que voy a hacer para la explicación del curso no lo van a encontrar para descargar. Quiero que ustedes hagan sus propios bocetos. Este es un curso para ilustradores y no redibujadores. Tampoco es necesario que sea un tema muy complejo. Para comenzar, está bien un tema sencillo y conocido para demostrar todo lo aprendido en el curso. Por ejemplo, el tema que yo voy a elegir para mi proyecto en verdad es muy simple, va a ser solo una palabra, Halloween. Y voy a ilustrar 3 personajes, un hombre lobo, un monstruo del pantano y a Jack, ese personaje que tiene cabeza de calabaza. Son personajes muy conocidos y clásicos en este tema, así que va a ser muy reconocible para todos. No voy a tener que inventar una historia de cada uno, por ejemplo. El punto es que podamos dibujarlo a nuestro estilo y apliquemos una sola paleta de color para los 3 personajes. Tenemos que lograr que nuestros 3 personajes sean parte de un solo universo. Ese es el fin de hacer una serie de ilustraciones. Si desean, podrían hacer más de 3 personajes. Esto les puede ayudar mucho cuando publican su proyecto en Creana. Y especialmente en Behance, porque en ese último, un proyecto donde se muestre más de una sola ilustración es mucho más valorado. Si se darán cuenta, solo los proyectos así son los que logran ser destacados con esos listones de Behance. Así que, mientras vayan pensando un tema para su proyecto final, vamos a aprender a usar el programa de Adobe Illustrator, pero enfocado en la forma en la que yo ilustro. Y si ya lo conocen, bueno, siempre es bueno repasarlo nuevamente. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Hola a todos, en este módulo vamos a tratar algunos conceptos básicos que debemos conocer para realizar nuestro proyecto de ilustración. Ahora veremos por qué ilustrar en vectores y no en píxeles, o también dicho, por qué usar Illustrator y no Photoshop. En verdad, lo ideal es poder ilustrar en los 2 programas. No soy en contra de uno ni a favor de otro, ya que la elección siempre es de ustedes. Pero por experiencia les diré que es más común que un dibujante que quiere entrar al mundo digital, por instinto o tal vez porque es más conocido, quiere empezar a ilustrar en Photoshop o programas similares como Corel Painter o Paint to Say. Yo en verdad no lo sé, aunque por mi propia experiencia también comencé en Photoshop, porque en algunos colegios lo enseñaban o lo siguen haciendo. Además eran tiempos donde yo no tenía internet y prácticamente estaba desinformada de todo.
Pero ahora con toda la información a la mano y los que recién inician en esto, tal vez es porque creen que ilustrar en vectores es un proceso más técnico y no tan creativo como soltar pinceladas en Photoshop, o simplemente no lo conocen. En verdad, es cierto que es un proceso técnico, pero al final, cuando te dedicas a esto profesionalmente, siempre se volverá un proceso técnico, porque se debe mantener cierta calidad en el proceso y acabado de nuestro arte. Además, a veces también debemos saber cómo enviarlo, porque no toda obra será solo para nosotros y verlo en pantalla. Algunas veces tendremos que aprender cosas tan lejanas al arte. Pero en fin, todo es cuestión de gustos. Por ejemplo, si tengo estas dos ilustraciones, como espectador a primera vista las puedo admirar a las dos, pero como ilustrador hay una que me gusta más. Me gusta tanto como para tomarlo de referencia y querer hacer algo parecido. Acá es donde me pongo a estudiarlo, qué técnicas ha aplicado y veré en qué programa lo podría hacer. Yo les puedo decir que esta ilustración de la izquierda se puede hacer en los dos programas, tanto en Photoshop como en Illustrator, y con el mismo acabado. Ahora solo depende en qué programa te acomodas mejor. A mí en Illustrator se me hace mucho más fácil. Y la ilustración de la derecha en Illustrator prácticamente va a ser imposible. Pero en vectores también podemos lograr acabados muy profesionales y súper detallados, tanto como para competir con esta ilustración. Lo genial de esto, como les comenté, es que también podemos lograr ilustraciones tan detalladas y diseños súper funcionales. Así que las ilustraciones vectoriales no solo son ilustraciones sencillas y minimalistas. En este caso vamos a usar Full Illustrator y el Photoshop lo uso a veces para hacer bocetos. Creo que lo único que pude ilustrar en Photoshop fue este personaje. Yo no he desarrollado mucho esta habilidad de la pintura digital. Si tú ya puedes ilustrar en Photoshop, sería genial aprender a hacerlo en Illustrator. La ilustración vectorial se puede aplicar en varios campos del diseño. Si manejas varios estilos será mucho mejor. Siempre es requerido un ilustrador versátil. Como les conté, yo aparte de ilustrar en estudios y agencias, ya sea para piezas digitales, piezas impresas y hasta para videos de motion graphics, también hago ilustraciones con mi estilo personal para otro tipo de clientes. En lo que más trabajo últimamente es en diseños para camisetas. Es en este medio donde funciona más mi estilo, porque además de utilizar colores planos, utilizo una paleta de color muy limitada. Máximo estoy usando 5 colores. Y para las impresiones en serigrafía, que es lo que más se usa en camisetas, es perfecto, porque a veces me piden que además de hacer el diseño, separe los colores, y en verdad no me complico con eso. Por ejemplo, mientras realizo el curso, yo estaba trabajando a la par en un nuevo diseño para una marca francesa. Ellos me pidieron ilustrar al personaje de la película Chucky y simplemente me dijeron que dibujara este personaje a 4 colores contando el color de la camiseta. Prácticamente el requerimiento es solo eso, porque la creatividad y lo más importante, el estilo, yo lo tengo que poner. Eso es lo genial de desarrollar un estilo personal como artistas. Hay más libertad. Mi último cliente de este tipo ha sido la marca de ropa Damascus, que tiene un estilo muy particular de usar solo diseños en blanco y negro. Este fue un reto más y el resultado fueron 2 diseños de personajes que ocuparon casi todo el espacio de impresión.
Otro proyecto en lo que estuve trabajando este año ha sido crear stickers y diseñar las portadas de cuadernos de una marca muy conocida acá en Perú. Este es un ejemplo de las propuestas que hice y vemos que la ilustración vectorial funciona muy bien también con fotos. En resumen, todo lo que puedas ilustrar se puede dar un uso en cualquier medio, ya sea digital o impreso, si es para publicidad o producto. En verdad, no hay un límite de las posibilidades de aplicación de una ilustración. Mucho más si es vectorial, porque al ser vectorial es 100% editable a comparación de una ilustración digital en píxeles. Para cada ilustración que hago, antes busco referencias. Es muy normal, yo soy de los que creen que nada sale de la nada. Si bien todo está hecho, nosotros podemos transformarlo y crear nuevas cosas y nuevas ideas. El punto es de dónde te inspiras. Si quieres ilustrar, no te puedes inspirar únicamente de otras ilustraciones que ves o admiras. No digo que no lo puedes hacer, pero también hay que abrir un poco más los ojos, buscar en otras partes, en la calle, en libros, conversaciones, en fin, todo lo que te rodea te puede inspirar para crear nuevas ilustraciones, nuevas ideas. Esto también lo podemos aplicar sin necesariamente estar buscando referencias de ilustración en plataformas como Behance, Tumblr o Pinterest. Por ejemplo, yo que me dedico a la ilustración vectorial, cuando comencé empecé a afanarme por las obras de un ilustrador vectorial, Hydro74, el cual admiraba mucho y me sirvió como un punto de referencia para comenzar. Porque en fin, iba con mis gustos. Yo antes de conocer la ilustración digital, siempre dibujaba con lapicero negro, hacía trazos muy gruesos, muy marcados. Nunca me gustó mucho dibujar a lápiz ni sombrear o tratar de hacer realismo, y mucho menos usar colores. Prácticamente odiaba pintar, por eso estudié diseño y no arte. Así que ese estilo de ilustración encajaba muy bien conmigo. El problema es, ¿cuándo dejas de seguir el estilo de alguien más y empiezas el tuyo? Yo creo que desde el momento en que empiezas a querer ilustrar como otro artista, ya estás aplicando tu estilo personal. Por más que quieras imitar a otro artista, de alguna forma pones algo netamente tuyo y ya estás creando algo nuevo. Por ejemplo, aunque a mí me gustaban mucho las ilustraciones de Hydro, antes de eso siempre me ha gustado el graffiti, todo ese estilo urbano, callejero y violento. Pero irónicamente me gustaban otros géneros musicales, que también inspiran mucho mi trabajo. También me gustan mucho los cartoons. De videojuegos no sé mucho, por eso ilustro personajes de juegos clásicos o retros. Como ejercicio traté de imitar a mi artista favorito, pero no en su totalidad, aún no tengo la experiencia suficiente. Además que prefiero ser un artista diferente, con un estilo único, y no llegar a ser otro Hydro74. Por eso siempre busco referencias de artistas con estilos diferentes, estilos que tal vez yo nunca haría. Ese sería mi consejo, porque es mucho mejor ampliar el panorama. Tenemos de dónde más ver y no solo encajarnos en un solo tema, en un solo estilo, y nos puede ayudar mucho para conseguir nuestro estilo personal. Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre la composición. ¿Qué es la composición? Cuando hablamos de composición nos referimos en la forma en que organizamos cada elemento de nuestra ilustración o diseño para así lograr una perfecta armonía visual. Mientras nos vamos adentrando más al tema de la ilustración, nos damos cuenta que el saber dibujar bien no es suficiente en verdad. Hay muchos conceptos que debemos conocer y estudiar. El tema de la composición es un poco amplio, pero te voy a mostrar los tipos de composición más usados, los básicos y principales que yo uso. Vamos a empezar con la composición simétrica. En este tipo de composición nos daremos cuenta que los elementos que tenemos se distribuyen en ambos lados del eje central
de nuestro lienzo o espacio de trabajo. Como resultado, nos dará una sensación de orden y unidad. Este tipo de composición se podría decir que es la más fácil de realizar. Este es un pequeño ejemplo. El escenario o personaje que dibujemos se reduce a solo dibujar la mitad, y la otra mitad sería lo mismo, se refleja. Pero siempre podemos hacer algo más, no solo es dibujar la mitad y reflejar literalmente. En este caso, a la otra mitad podemos agregarle algún detalle más o elemento extra. Es jugar un poco con eso y no ser tan evidente. Aquí tenemos otro ejemplo muy creativo. Es Keanu Reeves dividido en sus dos papeles más conocidos. Y este es un ejemplo mío. Acá he variado también algunas cosas para que no se vea totalmente simétrico. En la composición asimétrica es todo lo contrario. En este tipo de composición se debe lograr el equilibrio con elementos distribuidos irregularmente. Es más libre y nos dará un efecto más dinámico en nuestra composición. Eso lo podemos lograr no solo variando el tamaño de nuestros elementos, sino también con el contraste. Acá vemos que sí nos da una sensación de movimiento. Ya no es estático como la composición simétrica. Es perfecto para escenarios de acción, pero también se puede usar si solo dibujamos un personaje. Hace un tiempo hice esta ilustración para mi anterior curso y usé este tipo de composición. Vemos que transmite un ligero movimiento y se puede acentuar con detalles como la forma del cabello. Y finalmente la composición radial. En este tipo de composición, nuestro elemento principal se ubicará en el centro del espacio compositivo y los elementos secundarios complementarán la composición guardando siempre la armonía visual. En estos ejemplos vemos cómo hace más impactante la ilustración y resalta mucho nuestro elemento principal, que en este caso sería nuestro personaje. Si a esto le agregamos un estallido, el efecto es más notable. En esta otra ilustración le agregué una especie de vórtice, que también funciona para resaltar aún más al personaje principal. Después de haber visto estos tres tipos de composición, solo nos queda elegir cuál usaremos para nuestro proyecto final. En esta clase vamos a ver ahora sobre anatomía artística para personajes. Yo siempre digo que para entrar al terreno de la ilustración digital, primero debemos tener una buena base en dibujo tradicional. Haciendo una analogía, es como por ejemplo tocar la guitarra. Lo más lógico es primero empezar con una guitarra acústica, vamos practicando y con el tiempo podemos pasar a la guitarra eléctrica, donde se nos hará mucho más fácil poder tocar. Sucede lo mismo con la ilustración digital. Primero aprendemos a dibujar y después podemos pasar a la ilustración digital. Pero como digo, es importante al menos saber lo básico en dibujo. Yo por ejemplo que me dedico al diseño de personajes, no es necesario que sepa dibujar una figura humana perfecta, pero sí es necesario saber dibujar las proporciones y el movimiento del cuerpo. También depende de lo que quieras hacer. Si quieres ilustrar escenarios fantásticos y personajes en posiciones muy dramáticas, muy expresivas, como en los cómics, es bueno que desarrolles más las habilidades de dibujo y también saber un poco más sobre perspectiva. Yo en lo personal hago ilustraciones que si bien son artísticas, también funcionan como piezas de diseño, así que no aplico mucho lo que es la perspectiva. Pero sí es muy importante para mí, como dije, las proporciones en los personajes. Les diré que yo aprendí primero dibujando las proporciones de los animes, porque son más estilizadas. Después empecé a estudiar anatomía artística, donde las proporciones se asemejan más a un cuerpo humano perfecto. Al menos eso se enseña para aprender a dibujar la musculatura.
Y si queremos dedicarnos a dibujar solo personajes cartoon, será más fácil porque si sabemos dibujar una figura humana perfecta, será más sencillo poder deformarla y estilizarla. Ahora les mostraré un ejemplo de cómo estilizar la figura humana y crear nuestros propios personajes. Voy a dibujar una figura humana, en este caso un hombre, y aplicaré la regla de las 7 cabezas para la proporción. En verdad son 7 cabezas y media, pero esta regla o canon viene de Europa, además que no todos tenemos el mismo tamaño. Así que no es necesario seguirlo al pie de la letra. Yo creo que con 7 va a quedar muy bien. Ahora que tenemos listo nuestro dibujo con proporciones que se pueden decir realistas, vamos a proceder a deformarlo y transformarlo en un personaje cartoon. Lo podemos hacer un poco más musculoso y también achicaríamos sus piernas para que se noten más los músculos. Vemos que el resultado no se ve bien por ahora porque aún tiene demasiados detalles y curvas. Es ahora cuando debemos estilizar a nuestro personaje para tener un mejor resultado. La solución es hacer los trazos más rectos en algunas partes y simplificamos las formas.
Ahora tenemos un personaje cartoon con buenas proporciones y se sigue viendo musculoso aunque hayamos simplificado su forma. Esta es otra variante de cómo podemos estilizar un personaje. Hola a todos, bienvenidos a la clase 8, donde les explicaré algunos tips y consejos para que hagan sus bocetos. Comencemos. Para la construcción del rostro de un personaje, siempre o casi siempre empiezo haciendo un pequeño bosquejo con formas geométricas. Primero dibujo un círculo para la cabeza y voy marcando con líneas la posición de los ojos, la nariz y la boca. De esta forma se determina mejor la perspectiva. Por ejemplo, en este primer boceto que hago, el personaje está viendo desde arriba. El personaje de perfil, el proceso es igual. Dibujo primero un círculo y marco las líneas. Con el tiempo ya no es necesario marcar todo. Uno va aprendiendo dónde va cada cosa. Y como verán, mis influencias vienen del anime. Con estos conceptos terminamos este módulo y en el siguiente módulo trabajaremos en el programa de Adobe Illustrator, donde veremos una breve introducción al programa y su interfaz de trabajo. Nos vemos.